Buenos días, diputada Adela. Buenos días. Me presento, soy Diego, de Comunicación Social de Morena. Si usted está lista, podemos dar un mensaje de bienvenida y le doy la palabra para que inicie. Sí, ya estoy lista. Muy amable, gracias. Bueno, buenos días, compañeros de los medios, diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación. Gracias por acudir a esta convocatoria a la conferencia de prensa. Vamos a dar la palabra a la diputada Adela para que nos dé su posicionamiento. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días. Agradezco a los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes en esta conferencia de prensa que doy como diputada federal. Comenzaré señalando que la suspensión de clases ocasionada por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia global por la enfermedad COVID-19 evidenció la importancia que tiene la educación a distancia y los grandes retos que se tienen en esta materia. En este momento, la educación a distancia es fundamental para, a través de ella, garantizar que los educandos accedan a los distintos aprendizajes. Desde la suspensión de clases decretada en marzo pasado, la Autoridad Educativa Federal y las autoridades educativas de las entidades federativas, pues no se quedaron cruzadas de brazos, sino todo lo contrario. A partir de la suma de voluntades y de haber realizado un esfuerzo sin precedentes, se implementó el programa Aprende en Casa, que implicó, entre otras cosas, producir más de 1,000 programas de televisión para que a través de esta herramienta alumnos de preescolar, de primaria, secundaria y bachillerato tuvieran acceso a diversos contenidos educativos de los planes y programas de estudio. En la producción y radiofónicos de la primera etapa de Aprende Casa, las instituciones educativas cerraron filas y para ello trabajaron en conjunto la UNAM y su televisora TV UNAM, el Politécnico con Canal 11, Niñas y Niños, Televisión Educativa con su canal Ingenio TV, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y los sistemas públicos estatales de radio y televisión. También se fortaleció el esquema de estudio a través de tanto Google como Microsoft, lo que permitió que a través de Google Classroom se hayan generado más de 11 millones de nuevas cuentas, o más bien que se hayan generado más de 11 millones de estudiantes con nuevas cuentas, se hayan capacitado en herramientas digitales. Se debe destacar que este esfuerzo incluyó la conformación de una barra programática en estaciones radiofónicas con emisiones en lenguas indígenas como el náhuatl, el maya, el purépecha, entre otras, con contenidos que trabajó el INEA. Las universidades, de igual forma, ayudaron a traducir en 15 lenguas indígenas diversos mensajes que se difundieron por la radio. En este mismo sentido, fue importante el trabajo que realizó el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Este último distribuyó cuadernillos impresos para 300,000 estudiantes en las zonas remotas donde no llega la televisión ni el radio. Todo este esfuerzo sin precedentes fue reconocido por la UNESCO y la experiencia de México en materia de educación a distancia a través de la transmisión de contenidos educativos, tanto en televisión como en el ámbito regional e internacional. Les comento que países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú solicitaron incluso recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública.
Gracias a Aprende en Casa, no se detuvo en el país el proceso de aprendizaje. Así, 9 de cada 10 niñas y niños y 8 de cada 10 maestros y maestras estuvieron en comunicación constante. También, obviamente, los padres y madres de familia, para continuar con los aprendizajes y cumplir entonces con lo correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. El día de ayer, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó un dictamen en el cual se hace un reconocimiento a las autoridades por la implementación de Aprende en Casa, al tiempo de que se les exhorta a que continúen diseñando y fortaleciendo programas de educación a distancia para aquellos casos en que deban suspenderse clases presenciales por algún tipo de contingencia, como la sanitaria que continuamos viviendo en estos momentos. Y en este sentido, a través de este exhorto, se les invita a las autoridades educativas a que se coordinen con diversas dependencias, entre ellas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a efecto de promover estrategias de colaboración con concesionarios para la prestación del servicio de televisión radiodifundida, con el propósito de lograr una mayor cobertura y mejores horarios para acceder a los contenidos de programas de educación a distancia, que es justamente lo que vimos sucedió el pasado lunes, con el convenio, el acuerdo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del cual Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios se unen a más de 30 televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14 para dar, o más bien para transmitir contenidos educativos. Su alcance pues será mucho mayor. Estimamos entonces que esta iniciativa sea tal vez una de las más importantes de la nueva normalidad, ya que lo que se pretende es, por un lado, garantizar el derecho a la educación y, por otro, proteger la salud de los educandos, de sus padres, madres o tutores y, por supuesto, de los maestros y maestras de México, a quienes también hacemos un reconocimiento porque ellos y ellas han demostrado definitivamente que tienen un gran compromiso para, a pesar de las circunstancias, seguir en contacto con sus alumnos, para seguirlos acompañando en su proceso de aprendizaje. Sin duda, esta contingencia nos ha servido para revalorizar aún más su importante y trascendente labor. Es muy importante, y aquí lo quiero enfatizar más bien, que hoy el COVID-19 obliga a implementar esta medida, esta nueva estrategia, pero bajo ninguna circunstancia sustituye a la función magisterial. Mucho se ha cuestionado sobre esta estrategia. Sin embargo, yo quiero resaltar dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que se trata de una estrategia total y absolutamente apegada a la Ley General de Educación en su artículo 139, por ejemplo, dispone que los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el artículo 15, conforme a los criterios establecidos en el artículo 16 de la presente ley. Por otra parte, el artículo 84 dispone que la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios utilizarán el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades
y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población. La segunda cuestión a comentar es que durante muchos años el magisterio, incluido una servidora que también fui profesora por 31 años, y muchos sectores de la sociedad nos quejamos de la falta de contenidos educativos en la televisión. Con este acuerdo ahora, pues creo que es muy importante y se va a atender esta demanda. Las televisoras pondrán a su disposición de la Secretaría de Educación Pública uno de sus canales de transmisión para dedicarlo de manera exclusiva y las 24 horas del día a la difusión de contenidos educativos. Quiero recalcar que todo lo que tiene que ver justamente con el contenido y producción es responsabilidad de la autoridad educativa. Estos tiempos de pandemia nos llevan a todos a cerrar filas, a apoyar los esfuerzos que se realizan para que la educación, en este caso básica y media superior, llegue a las niñas, niños y adolescentes. No es tiempo de mezquindades y descalificaciones. Como en todo, lo sabemos, hay obstáculos y los seguirá habiendo, pero se ha tratado de prever distintos escenarios. Por ejemplo, para el segmento de la población escolar que no cuenta con televisión, la estrategia se complementará como se hizo en la primera etapa de Aprende en Casa a través de radios comunitarias, considerando la traducción a diversas lenguas indígenas. En la primera etapa fueron 15, ahora se amplió a 22, y la entrega también de cuadernillos directo que tendrán, digo, directo en términos de algunos trabajos que los propios maestros llevan a sus alumnos a través de WhatsApp o pegados afuera de las puertas de las escuelas. En fin, ellos han sido muy creativos y bueno, todo esto nos va a ayudar a que todos colaboremos para que se pueda tener el mejor aprovechamiento de estos contenidos educativos. Entendemos, sí, la desesperación de muchos padres y madres de familia y ante ello también muchos cuestionamientos, pero es muy importante recordar que por mandato constitucional los padres, madres y tutores deben participar de acuerdo al artículo 31 en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos, revisando su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Debemos recordar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo participan maestras y educandos, también los padres y madres de familia, y en este sentido, pues todos debemos de asumir la responsabilidad. También, pues quiero comentar que ojalá y los medios impresos que cuenten con portales de internet también se sumen a estos esfuerzos. En días pasados solicitamos que el canal de Congreso hiciera lo propio. Creo que en esta pandemia, pues nadie nos podemos quedar fuera. Es todo. Muchísimas gracias y pues le doy la palabra al joven Francisco. Diego, perdón. Muchas gracias, Diego. diputada. Sí, vamos a dar paso a una serie de preguntas. Tenemos en primer lugar a la compañera Karina García del Universal. Por favor, Karina. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes. Preguntarle, todo esto, todo esto que nos leyó, bueno, ya lo hemos oído hasta el cansancio, es la posición oficial. La pregunta es, ¿qué van a hacer desde el legislativo? ¿Qué presupuesto van a establecer para o van a impulsar para la educación digital? Eh, no es desconocido que se carece de medios de acceso a Internet y de computadoras, de laptop, pues en muchas zonas, incluso urbanas, incluso de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué van a hacer en términos de presupuesto? ¿O le van a delegar todo a las televisoras? Eh,
y a los padres. ¿Y qué va a pasar con la evaluación de maestros? Porque, pues, también muchos de ellos tampoco tienen, pues, ni siquiera conocimientos, ¿no? En materia tecnológica, en materia de redes, de Internet, en fin. ¿Cómo empezarían a embonar una estrategia que vaya más allá de prender la tele? Porque también es obligación, dice usted, es obligación de los padres velar, ¿no? Por el progreso y el desempeño de sus niños. Sin embargo, también es una obligación del Estado que la educación sea de calidad. Gracias. Bueno, primero le comento pues, que me apena mucho que señale que se está hasta el cansancio. Yo creo que la información es muy importante porque muchas veces se quejan los propios medios de comunicación que no hay información y esta es la información que nosotros tenemos y contamos. Primero le comento que desde el inicio de la legislatura nuestro interés ha sido coadyuvar con los diversos actores para garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes pues tengan acceso al derecho que tienen a la educación. Lo segundo, la facultad de aplicar medidas de apoyo en una situación de emergencia como en la que nos encontramos, pues es del Ejecutivo. El día de ayer el presidente, y usted creo que lo sabe, habló sobre esta, que se está evaluando más bien dónde se podrá ayudar a las escuelas que no tienen los insumos necesarios para coberturar esta contingencia y pues nosotros estamos en la disposición de ayudar en lo que se determine, ya sea con alguna modificación normativa o algún mecanismo en el propio presupuesto federal de 2021 y pues bueno, creo que estamos nosotros colaborando en ese sentido y sobre todo bajo en los artículos que yo acabo de señalar, pues se respalda efectivamente esta estrategia de aprende en casa. Creo que hay muchísimas dificultades, pero también se ha dejado claro y se sigue preguntando lo mismo, a pesar de que una y otra vez se ha señalado que el eje de esta estrategia en estos momentos sí es la televisión porque tiene una cobertura amplia, porque más del 94% más bien de los hogares cuentan con ella, pero no es la única. Estamos hablando de que también está el uso de Internet hasta donde es posible. Estamos hablando de que hay 140 millones de libros de texto que se están distribuyendo. Hablamos de cuadernillos que están distribuyendo el Consejo Nacional para Fomento Educativo y pues bueno, es un esfuerzo pues muy importante. Insistir realmente que el programa es bueno. A tanto así, lo mencioné también en el texto que acabo efectivamente de leer, que la UNESCO mismo lo reconoció. Y creo que estos son esfuerzos. Yo creo que es importante que ante esta pues adversidad que tenemos en este momento, que no es única del país, es a nivel global, pues podamos nosotros colaborar lejos de estar en una cuestión pues crítica de destrucción. Nosotros aceptamos la crítica constructiva, sabemos que hay dificultades, pero sin duda se está trabajando. Creo que poder programar y además grabar más de 4.500 programas para poderlos transmitir en televisión es una tarea gigantesca. Efectivamente, nosotros encontramos el país en una situación muy difícil, pero creo que se han hecho grandes medidas para poder revertir esta situación en la medida de lo posible. Gracias. Diputada, nada más para aclarar, si se ofendió, no es que un cansancio que digamos que, digo, a lo mejor me expresé mal. No, A lo que me refiero es que es la versión oficial.
¿qué toca hacer al Sí, no, no me legislativo? ofendí, ¿Qué no me toca ofendí, pero creo que hacer al nosotros legislativo? justamente ¿Qué toca tenemos hacer que al tener legislativo y exponer más allá? los ¿Qué datos que toca? tenemos Perdón, comprobados. ajá, la Y pregunta, creo que efectivamente los tomamos de las dependencias oficiales, ajá, que son los que tienen los la datos. pregunta es, porque esta es una conferencia de una diputada, entonces la Sí, pregunta es, ¿qué van a hacer en términos presupuestales? lo Usted me acabo dice, de mencionar, ajá, lo usted acabo de me dice que mencionar, van a hacerlo, pero seguramente algo si se concreto. determina, pues se podrá hacer alguna modificación normativa o algún mecanismo desde el presupuesto. Y ustedes saben, también lo comentó el presidente, en su conferencia de lunes, que el costo pues es mínimo en este sentido de estrategia, que son gastos de operación y es lo que se va a considerar. Hay un margen, parece, de 15 pesos por niño, pero todavía pues se está viendo, no tengo el dato totalmente determinado. Gracias, diputada. Daríamos paso a la segunda pregunta de la compañera Angélica Melín, de Noticias MBS. Angélica. Sí, Angélica, ¿tienes el uso de la voz? Parece que tiene abierto el micrófono, pero no escucha. Parece que tiene algún problema con su micrófono. Damos unos segunditos a ver si lo puede resolver. La otra opción es que nos pase su pregunta. Sí, nos va a enviar su pregunta. Un segundo, diputada, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Tenemos la pregunta de la compañera Angélica Melín, de Noticias MBS. Ella nos comenta, el leo textual: padres de familia han pedido, perdón, otra vez, padres de familia han hecho o han comentado que no han podido con Aprende en Casa. No hay canal de comunicación para exponer dudas e incluso quejas sobre los contenidos del programa Aprende en Casa. Además, quisiera saber su opinión sobre la prohibición de la venta de comida chatarra a menores de edad en Oaxaca. Y una más, pedirán que la SEP transparente el costo social que se pagará a televisoras, que se pagará a televisoras. Sí, diputada. No, sí, no escuché la última parte, joven. Entendido la primera, comento sobre lo primero que usted leyó. Para las dudas y comentarios de los padres de familia, bueno, no nos corresponde al legislativo, pero sí está Educatel, a través de esta línea de Educatel es donde se están recibiendo la duda de los padres y las madres de familia. Entonces, ojalá y la
persona, que los padres de familia que lo comentan, pues se puedan comunicar a través de Educatel. La otra no alcancé a escuchar, ¿me lo puede repetir? Perdón, diputada. Sí, la segunda parte de la pregunta es su opinión sobre la prohibición de la venta de chatarra en Oaxaca a menores de edad, si se debe aplicar a nivel nacional. Y una tercera, si pidieran a la SEP que transparente el costo social que se pagará a las televisoras. Sí, mire, con respecto a lo que se acaba de aprobar en el Congreso Local de Oaxaca, de hecho también ayer en la Comisión Permanente se hizo un reconocimiento efectivamente al Congreso por esta aprobación de esta nueva iniciativa, porque justamente en estos momentos de pandemia, pues nos damos cuenta de la necesidad que tiene el cuidado de la salud. Nosotros en la Ley General de Educación y el propio artículo 3 constitucional hablamos de educar para la vida y educar también para que los niños tengan una vida saludable, y en este sentido pues creo que la norma que se aprobó es correcta y efectivamente queremos que esto se impulse a nivel nacional. En la ley federal, en la ley general, perdón, de educación, pues está el sustento normativo para que se pueda realizar en todos los estados de la República, en todos los congresos locales se puedan impulsar esta misma norma. Sí, diputada. Bien, tenemos una pregunta más de la compañera Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. Ivonne. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Ok. Yo quisiera preguntarle, diputada, ¿qué garantías hay de que esta estrategia de enseñanza a través de la televisión verdaderamente sea, pues, sea un éxito? Se lo pregunto porque la Unión Nacional de Padres de Familia y otros organismos pues han expresado su preocupación porque dicen que esto no va a garantizar la calidad en el aprendizaje de los alumnos y que puede constituir un retroceso histórico en el avance democrático del país. Y sobre todo también, diputada, porque la propia Secretaría de Hacienda pues acaba de reportar incluso un recorte por 4,346 millones de pesos al sector educativo. Eso por un lado. Y por el otro lado también me gustaría saber su opinión sobre este diferendo que existe entre el CENTE y la CENTE en torno a este programa del aprendizaje a través de los medios televisivos. Por favor, diputada. Bueno, mire, primero le comento, creo que los resultados de Aprende en Casa de la primera etapa, algunos los comenté en el texto que leí, creo que son positivos, porque imagínese usted que se pudieron generar 11 millones de nuevas cuentas para el uso de los estudiantes. Esto no es algo menor. También se pudieron capacitar 840,000 maestros en herramientas digitales, que tampoco es cosa menor, y creo que pues está haciendo un esfuerzo enorme en una situación verdaderamente compleja. Si efectivamente el aprendizaje no podrá ser quizás el mismo, creo que todos los días aprendemos algo, y esto pues se va a dar a partir de la colaboración que se tenga dentro de las mismas familias. Este trabajo no puede hacerse si cada quien toma su rumbo. Aquí se necesita
efectivamente del trabajo de las maestras, de los maestros, de los padres de familia y de los propios estudiantes, de su disposición. Es una situación pues que nunca habíamos vivido en el mundo, y este encierro pues nos obliga a tener distintos mecanismos. Se olvida que en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, lo importante de la educación, pues es más bien que no se abandone la educación, que se mantenga el vínculo entre escuela, comunidad y alumnos. Y creo que se ha logrado de alguna manera. Yo lo vuelvo a señalar gracias al esfuerzo enorme que han tenido los maestros y las maestras, porque también he escuchado una serie de señalamientos y creo que no debemos de olvidar que muchos maestras y maestros también son padres que han tenido que abrir un espacio en sus propias actividades dentro de sus hogares para poder atender pues la serie de lineamientos, de cursos, de estrategias que a través de la SEP y de las secretarías locales se están distribuyendo, y eso es algo muy importante. Yo sí creo en el compromiso de las maestras y de los maestros, y creo que lo mencioné también con respecto a la segunda parte de su pregunta, o una de ellas, con respecto a la CENTE y al CENTE. Pues primero señalar que los derechos de las maestras y de los maestros se han respetado, están completamente resguardados, están también, se les ha pedido efectivamente que tengan actividades pues distintas, porque la situación es muy complicada, derivado de la imposibilidad de acudir a los planteles, pero todo esto está en el marco de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de las maestras y de los maestros que dispone la propia Secretaría de Educación Pública. Los maestros siguen contando y seguirán contando sin duda alguna con su salario, y que bueno, creo que nos están ayudando muchísimo. Creo que una de las labores también fundamentales de las maestras y de los maestros es que pues no se puede sustituir en ningún momento por ninguna plataforma, por ningún medio, su labor. Así lo entendemos, y desde la propia reforma educativa, por eso hablamos de que los maestros son los actores fundamentales de la sociedad. Además, pues reconocemos más bien que la inmensa mayoría se ha volcado a participar y a cumplir con su responsabilidad. Y esta diferencia de la CENTE con el CENTE, pues creo que se va a ir diluyendo poco a poco. Creo que el diálogo como método para tratar de ver o de resolver las diferencias es lo que nos va a permitir, o se les va a permitir entre ellos mismos, poderlos resolver. El presidente de la República hizo un señalamiento al respecto, incluso recuerdo que le solicitó al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pues poder sentar a las partes y poder ver pues cuáles son sus propuestas, cuáles son sus diferencias, para poder pues llegar a un punto de coincidencia. Entonces yo creo que en esa parte así va a ser. Yo hago un llamado fraterno a las maestras y a los maestros a que nos sigamos comprometiendo como lo han hecho hasta el momento para sacar adelante pues el derecho que tienen los niños y las niñas a la educación, efectivamente en una situación muy complicada. Oiga, diputada, y respecto a este recorte que le pregunto por más de 4.346 millones de pesos, ¿qué impacto podría tener en el sector? Y también sí me gustaría que me respondiera si sería necesario que el gobierno pues transparente el costo social que se va a pagar a las televisoras, y se va a pedir, y si los diputados pedirían esto al gobierno federal, que se transparente esta situación. Por favor, diputada.
Primero le comento, lo señalé hace un momento, que pues nosotros como legislativo pues estaremos haciendo de alguna manera, si así se requiere, por mis 21, y también he buscado una reunión con la Secretaría de Hacienda para revisar estos asuntos y otros más que tenemos pendientes por ahí, propios de la Comisión de Educación, aunque en este momento pues, no estoy en el carácter de presidenta de la comisión. Le quiero comentar que es de reconocerse el acuerdo alcanzado con las 4 grandes televisoras. La intención pues es de llegar al mayor número de hogares posibles y para eso se necesita la colaboración pues de ellos. Es verdad que se debe fortalecer el sistema público de radio y televisión, pero estamos pues en una emergencia sanitaria y se debe actuar con prontitud para garantizar el derecho de las niñas en general y de los jóvenes a este servicio. Creo que también lo señalé anteriormente que el presidente dijo ayer que el pago se les hará o que se les hará a las televisoras no fue una tarifa comercial, sino una tarifa social, y hay que entender que estas cadenas cederán su señal a costa, o más bien su señal a costa de sus ganancias, es decir, pues está tratando de cambiar esa percepción comercial a una percepción social de las televisoras y pues si se quiere transparentar todo lo que tenga que ver con este tema, todos los días a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, 5 o 6 de la tarde, el secretario Esteban Moctezuma hace los comentarios pertinentes y ha señalado efectivamente cómo se van a ir dando la transparencia con respecto a este gasto, que hasta el momento se está hablando que es de 15 pesos por alumno. Yo creo que a lo mejor a muchos medios se les hace increíble que las grandes televisoras en este momento puedan colaborar, pero son de los grandes esfuerzos que ha hecho el señor presidente, no solamente en el caso de las televisoras, sino de grandes consorcios, por ejemplo, al pago de sus impuestos que por años no lo hicieron, hoy lo han estado cumpliendo y creo que eso tiene que ver también con el gran oficio político que ha estado realizando el señor presidente. Y en este caso, pues qué bueno que las grandes televisoras, que son los canales que más ve la población mexicana, ahora estén haciendo pues una labor verdaderamente social para que se pueda continuar con este proceso de aprendizaje. No es quizás lo mejor que quisiéramos, pero estamos en una condición muy difícil y creo que es un verdadero esfuerzo. Gracias, diputada. Tendríamos un par de preguntas más, si usted está de acuerdo. Sí. En primer lugar, el compañero Rafael Ramírez de El Sol de México. Saludos, diputada. Buen día. Buen día. Primeramente quisiera preguntarle ¿a qué se refiere con la mezquindad que llamaba acerca de este programa? Y bueno, pues preguntarle también, para ahondar un poco en la pregunta de mi compañera Ivonne, sobre la postura de la CENTE en cuanto a que no hay condiciones para un retorno a clases de ninguna manera. Ellos señalan que ni de manera mixta ni de manera a teledistancia hay condiciones para poder regresar a clases. Y bueno, pues en la CEPAL se mencionaba que habría un 1.5 millones de estudiantes que no regresarán a la escuela ante este escenario de crisis económica derivado de la pandemia. Y bueno, pues, ¿cómo resolver esto? Yo sí le preguntaría. Y finalmente, pues, es muy cuestionado este tema de las televisoras y la ganancia que podrían tener al respecto
por operar esto de los programas educativos a distancia. ¿Ustedes de qué manera van a vigilar esto? Gracias. Bueno, primero le comento que en cuanto al asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues respetamos sus puntos de vista de los líderes. Sin embargo, creo que nosotros nos dirigimos fundamentalmente al magisterio en general. No todos pertenecen a la coordinadora y hay otros que pertenecen, pero que creo que todos los maestros han hecho un gran esfuerzo por mantener, decía yo, ese vínculo con sus alumnas y alumnas. Creo que el objetivo fundamental es garantizar el derecho a la educación. Creo que ya se demostró de alguna manera que aprende en casa ha sido una herramienta útil y pues no podemos nosotros de ninguna manera descalificar pues este gran esfuerzo. Creo que en su mayoría, hasta el momento, el que estén al pendiente del programa y que los maestros se hayan logrado capacitar, un gran número de maestros se hayan logrado capacitar en herramientas digitales, pues nos implica que tienen interés la mayoría de las maestras y de los maestros por continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de las circunstancias. Lo que no queremos es la deserción. Realmente esto sí afecta y es un riesgo pues muy fuerte, sobre todo en la secundaria, en la educación media superior, y ahorita pues justamente lo que comentamos es que la Secretaría de Educación Pública pues está haciendo diferentes estrategias, el subsecretario de Educación Media Superior, Pablo Arroyo, para contener esta fuga o esta salida de estudiantes, sobre todo en este nivel educativo. Y pues bueno, comentarle finalmente que nosotros apelamos a que lejos de que existan estas diferencias y estas resistencias a este trabajo, pues por el contrario, hagamos un esfuerzo todos. Cuando yo hablaba de mezquindades, hablo en general. Creo que las descalificaciones y mezquindades estoy diciendo en general por una serie de comentarios que he escuchado, en donde pareciera que los esfuerzos que se están haciendo pues no representan algo importante, y creo que es todo lo contrario. Yo insisto en que muchas veces los maestros, los padres de familia, hemos cuestionado acerca del contenido de las televisoras y hoy que se unen a ese esfuerzo para transmitir contenidos educativos, pareciera que ponemos pues una resistencia ahí que no tiene razón de ser. Al contrario, creo que pues vamos a ver, yo lo comenté, que todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y las televisoras únicamente los van a transmitir. Creo que el gasto que se pueda hacer, y esto lo voy a decir de manera enfática, el gasto que se pueda hacer no es un gasto, es una inversión. Creo que nunca antes se había considerado en una situación como en esta y otras, que a la educación se le vea verdaderamente como una inversión a largo alcance, y creo que lo más importante pues es eso. Así es que creo que 450 millones de pesos que se señala por ahí que se van a pagar a las televisoras por la disposición de sus canales, pues me parece que no es un gasto. Más bien es una inversión, porque lo más sencillo hubiera sido no hacer nada. O sea, nos quedamos todos en nuestra casa, los maestros en su casa, y esperar a que el semáforo sanitario esté en verde. Y eso igualmente
sería peor, pues así sería una tragedia educativa, y no lo que se está haciendo ahorita. Creo que lo que se está haciendo ahorita es una estrategia fundada en una serie de diagnósticos que tiene la Secretaría de Educación Pública, y lo que no se quiere, no se puede dejar de hacer es garantizar pues el derecho a la educación que tienen las niñas y los niños. ¿No ve riesgo de un rezago educativo durante la duración de esta pandemia que va a ser indefinida? Pues mire, como profesora le puedo comentar que seguramente lo va a haber, seguramente lo va a haber, pero el rezago educativo también creo que cuando estemos de manera presencial se van a elaborar o se van a realizar las evaluaciones diagnósticas para saber el estado que guardan y el estado en que regresan los alumnos y las alumnas, y seguramente también se van a implementar distintas estrategias como se han estado realizando. Recuerden que va a haber un periodo después del 23 de agosto, en donde va a haber un periodo para capacitar a los maestros y también un periodo pues de educación, se me fue el nombre ahorita, no de, más bien como de recuperación, que es de educación de recuperación de algunos contenidos, y eso pues nos va a permitir cerrar un poquito más la brecha y el rezago. Imagínense el rezago, justamente lo que usted habla, sería mucho más grande si no se hace o si no se implementa una estrategia de largo alcance como la que se está implementando en este momento. Entonces, pues bueno, creo que las condiciones pues no son las mejores, pero sí es un gran esfuerzo. Gracias. Gracias, diputada. Una última pregunta de Enrique Méndez de La Jornada. Bueno, buenos días. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Diputada, buenos días. Yo le quiero preguntar si ya conoce usted cómo se van a tomar las clases por parte de los alumnos. Es decir, si habrá un horario para los de primer grado, un horario distinto para los de sexto grado, o las clases van a ser generales para todos. Porque esa es una duda que persiste no solo entre los medios de comunicación, sino sobre todo entre los padres de familia. Y por otra parte, preguntarles si es momento de celebrar que las televisoras por fin, después de más de 5 o 6 décadas de transmitir programas inservibles, ahora sí van a poner programas educativos cuando pues se trata nada más de un segmento, es decir, no van a abandonar lo que comercialmente les reditúa, como son las novelas de narcos, las novelas de tipo La Rosa de Guadalupe, sus programas de concursos. ¿Es posible festinar esto ya así como lo hace usted, diputado? Pues efectivamente ya se dio a conocer por la Secretaría de Educación Pública el calendario y los horarios en los que se van a transmitir los programas con contenido educativo. No son de manera general, obviamente está por nivel, por primero, segundo, tercer grado, por ciclo escolar, y también en distintos horarios. Acabo yo de señalar que es una programación de 24 horas, se van a estar retransmitiendo los programas después de las 7 de la noche, para que también, si los padres de familia no pueden estar en el momento en que les corresponde a su hijo ver el programa, pues bueno, se van a volver a retransmitir y van a estar las 24 horas, los 7 días de la semana. Con respecto a la segunda pregunta de si es momento de celebrar que las televisoras se estén uniendo a cuestiones educativas, bueno, pues yo creo que sí es un asunto importante que se estén ahorita uniendo a este gran esfuerzo. Y bueno, el otro tema que usted señaló, pues es un asunto que nosotros también desde el legislativo hemos planteado. Hay alguna serie por ahí de iniciativas
comentarios, puntos de acuerdo con respecto a los otros tipos de programación, pero en este momento creo que lo que nos corresponde es efectivamente aprovechar esta herramienta para que los niños tengan, vean, escuchen, analicen un contenido educativo. Esto, pues, sin duda alguna, será un esfuerzo importante en los hogares, en las familias, para que los padres y las madres de familia, pues, estén atentos a los horarios de las distintas asignaturas, también de los distintos grados escolares. Gracias, diputada. Perdón, hay un último comentario de la compañera Maxi Peláez de TV Azteca. Si pudiera comentar a qué se refiere cuando habla de ajustes a la normatividad y el presupuesto. Perdón, cerré, en vez de abrir, cerré. Sí, a la señorita María le comento que nosotros en el legislativo, y ustedes lo saben, pues cada año aprobamos un presupuesto pues para todos los ámbitos de la vida pública, para todas las dependencias, y justamente pues en este sentido nosotros nos estaremos abocando en el mes ya de septiembre, cuando inicia ese trabajo, pues para ver los requerimientos y las necesidades que se tengan, y pues es un trabajo que hacemos todos los diputados y las diputadas, no solamente en la Comisión de Educación, sino en las otras comisiones, y creo que pues es algo que tenemos primero que analizar, que platicar con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La segunda parte, nada más no alcancé a escuchar bien la segunda parte de la pregunta. No, es el mismo comentario sobre los ajustes a la normatividad y el presupuesto. Sí, y lo que tenga que ver con el asunto de la normatividad, pues también lo estamos analizando. Hay cosas que creo que en la Ley General de Educación, pues está muy completa. Creo que es una normativa que nos ayuda muchísimo y ha permitido que justamente este programa de Aprende en Casa se pueda echar a andar sin ningún problema en el marco legal. Y bueno, pues nosotros estaremos revisando y haciendo los ajustes necesarios. Muy bien, pues no tenemos más preguntas, diputada. Solamente agradecerle por el tiempo, por la conferencia, agradecerle a los compañeros de los medios que acudieron a la convocatoria. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a los medios de comunicación, y agradezco a Diego Castillo su intervención, su coordinación, y pues nada más quiero finalizar haciendo un breve comentario que acabo de escuchar por ahí de un profesor. Nadie en ninguna circunstancia puede reemplazar efectivamente al maestro y a la escuela, porque ahí en ese espacio es donde se da la magia. Sin embargo, ante esta adversidad, ningún esfuerzo es vano, todo lo contrario. Estamos garantizando el derecho de la educación de nuestra niñez, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.